Desde las instalaciones de la Iglesia Evangélica Fuente de Vida Misión Internacional, Apóstoles y Profetas, el pastor Pablo Urbina con un mensaje que transformará y restaurará vidas haciendo que el corazón del hombre se vuelva a Dios. Bienvenidos mis amados hermanos, le damos gracias al Señor, que es el que nos da la bendición, nos da el privilegio y nos ayuda a estar sanos, a estar fuertes, a estar saludables, a estar fortalecidos para poderle servir, honrar y poder seguir adelante. Este es el trabajo que el Señor nos ha encomendado y lo vamos a hacer de acuerdo, lo dice en su palabra. Hoy vamos a estar hablando un tema que no debemos dejar de hablar, no debemos dejar de enseñar los pastores, los predicadores, los maestros, porque a veces se olvida que el creyente tiene que vivir en santidad y que hay algo que interrumpe esa santidad. Hay un enemigo de la santidad que anda persiguiendo a ese creyente para que no viva en santidad. Y ese enemigo se llama pecado. Vamos a leer la Biblia en Proverbios. Hay un verso de la Biblia muy conocido que está en el capítulo 28. Vamos a leer específicamente el verso 13, que a la letra dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quiero que lo lea conmigo una vez más y háblelo, declare esa palabra. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Más claro no puede haber un pasaje en la Biblia. El daño que causa el pecado es un enemigo tremendo del hombre desde que estaba en el huerto del Edén. Desde allí Satanás quiso hacerle daño al hombre y sabía que no había otra manera más cruel de hacerle daño que quitándole lo que el hombre tenía de por sí que Dios le había dado, como lo era esa santidad, esa consagración. Dios había creado al hombre a su imagen, lo había creado a su semejanza, había hecho de él a alguien para que viviera en paz, en santidad y no le faltara nada en el huerto del Edén, que tuviera todo, de manera tal que este hombre pudiera disfrutar la vida para cumplir así el propósito por el cual Dios lo había creado. Porque sabe, Dios no nos ha creado con el propósito para que vivamos destruidos, para que vivamos en desgracia, para que vivamos en calamidad. Dios nos creó con un propósito de alabanza de su nombre. Entonces, pero el pecado ha venido a interrumpir ese propósito. Entonces, por eso es que el proverbista dice que el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué significa esto? Que hay esperanza para aquellos que viven en el pecado, aquellos que están en el pecado, pero es necesario que reconozcan que están en pecado. Es necesario que el hombre reconozca y acuda a quien el único que le puede perdonar sus pecados. Hay pasajes en la Biblia, como en Romanos capítulo 10, hay un versículo, verso 9, que el apóstol San Pablo habla de esta palabra y le dice a la iglesia de los romanos en el capítulo 10, en el versículo 9, dice que si confesares
con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire qué tremendo. Dice que si confesares con tu boca, el proverbista Salomón dijo, mas el que los confiesa. Y Pablo dice, el que los confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando el hombre declara, porque la palabra tiene poder, el hombre declara y dice, la verdad es que he fallado, he pecado y estoy apartado, estoy alejado, he abandonado la santidad, he abandonado mi consagración y ahora me he ido lejos del Señor. Y cuando el hombre viene y confiesa eso a quien debe de confesarle, que es a Jesús, no al hombre mismo, sino a Jesús, pero a través de una persona, puede ser un pastor, que le dice, pastor, yo quiero entregarme al Señor, ayúdeme, guíeme, quiero que me ayude a orar. Dios se estará glorificando. Por eso es que este mensaje no hay otro tema más claro que podemos hablar, que le hemos titulado El pecado. Y es una serie que quiero predicar, el pecado. Porque es necesario que entendamos que esto sigue vigente. Por muy moderna que esté la iglesia, por muy avanzada que esté la iglesia, por mucha teología que haya en los ministros, por muchos hombres de Dios con elocuencia y con fama, por muchos medios que tengamos para llevar la palabra, el pecado sigue allí. Es más, se ha multiplicado aún porque los mismos creyentes, los mismos ministros, pues es posible que hemos descuidado muchas áreas. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Jesucristo viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas, por un pueblo que ha reconocido que es pecador y que ha sido lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 7, allí hay una palabra también muy preciosa. Primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, en el verso 7. Aquí dice claramente, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es el único. Qué maravilloso. Y allí mismo en la primera carta de Juan, capítulo 2, en el versículo 1, allí mismo Juan le dice a la iglesia, hijitos, ya ve que él trataba de hijitos en primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, les dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, no hay excusas para decir que vivo en pecado, estoy en pecado y ya no hay ninguna oportunidad para mí. Lamentablemente hay congregaciones que sí lo aseguran, que el que ya esté en la gracia y pecó de nuevo y cayó, ya no hay oportunidad. Pero eso no es así. Hay oportunidad mientras el hombre viva. Ahora, después de que el hombre vive, después de que el hombre muere, es decir, mientras vive tiene la oportunidad de entregarle su vida a Jesús. Pero una vez que ha muerto, ya nadie puede hacer nada por él.
Es necesario que él mismo tome la decisión de entregarse a Jesús, de buscar a Jesús, de buscar a Dios, de entregarse a él y de pedir perdón por sus pecados. Oh, qué maravilloso es cuando creemos en el Señor. Cuando yo toco estos temas, traigo tanta Biblia aquí en este bosquejo, tantos versículos, que yo sé que usted tiene la Biblia y vaya fojeándola, leyéndola conmigo, porque me encanta leer la palabra del Señor. Y no me gusta predicar de mí mismo, sino de la palabra. Entonces, este tema que estamos hablando hoy es el pecado, porque es necesario que hablemos, porque podemos hablar de muchos temas cada día, hay diversidad de temas, de predicaciones, pero es necesario hablar también de que el pecado está causando daño en las iglesias. El pecado se ha metido a los ministerios de alabanza. El pecado se ha metido al liderazgo. El pecado se ha metido en las casas pastorales. El pecado se ha metido lamentablemente por todas partes. Y a veces el pastor no predica contra el pecado, no predica del pecado, porque la gente se incomoda. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 1, en el verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire cómo dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos capítulo 6, versículos 1 hasta el 4, lo vamos a leer. Dice la palabra: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque acuérdese que hay un verso que dice que mientras abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Entonces, ¿vamos a estar en pecado solo para que la gracia sobreabunde? No, en ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya morimos, ya renunciamos, ya salimos. En el verso 3, me gusta este versículo porque dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en una vida nueva. Oh, qué maravilloso. Este versículo me acuerda para trasladarme a 2 de Corintios, al capítulo 5, al versículo 17. Que el apóstol Pablo dice a los corintios, de modo, les dice, capítulo 5, verso 17. De modo, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, somos nuevas criaturas, criaturas que ya hemos nacido de Dios, y los que han nacido de Dios, dice Juan, que no pecan. Entonces, qué maravilloso es esto. Esto me puede llevar a otro pasaje en Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos 6, 6. Allí habla claramente, el apóstol Pablo habla mucho acerca de la muerte, de los propósitos de la muerte de Cristo. Y en este versículo dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire qué tremenda esta palabra. A fin de que no sirvamos más al pecado, ya fue destruido. Mire lo maravilloso, la bendición que tenemos los creyentes, los hijos del Señor, que hemos sido libres del pecado.
porque el pecado ya fue destruido. Jesucristo llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario y ahora nosotros somos libres. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire qué tremendo. Pero siempre en Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo. Santiago capítulo 2, versículo 10 y versículo 11 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y el verso, sí, eso dice Santiago capítulo 10. Y el versículo 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es decir, por eso es la gracia. Porque por gracia, dice Pablo, soy salvo. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No somos salvos porque somos valientes. El que está bajo la ley, si puede cumplir toda la ley, qué bien, pero no hay quien. ¿Se acuerdan cuando visitó Dios a través de los ángeles a Abraham? Y Abraham intercediendo, ¿cómo es posible, Señor? Si este es un pueblo grande, una ciudad grande, ¿acaso si hubieran 50 justos no los vas a perdonar? Y le dijo Dios, si hubieran 50, no los perdono. Los perdono. Pero, ¿dónde estaban? No hay. Pero si hay 40, pero si hay 20, pero si hay 10, si hay 5, no hay ni siquiera uno. Entonces, porque no hay quien pueda cumplir la ley. Por eso es que Dios en Juan capítulo 3, en el verso 16, que es un versículo muy conocido, Juan 3:16, dice la palabra del Señor ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios tuvo que amar al mundo dando a su Hijo para que el pueblo, el hombre que crea en Él, sea salvo y sea rescatado del pecado. Cuando la Biblia dice, ¿por qué? Cuando Pablo dijo, porque todos han pecado, quiere decir que todos han quebrantado la ley. No hay nadie que no la quebrante. ¿Se acuerdan de aquel grupo de hombres que va apedreando a la mujer y quieren matarla? Ellos según están cumpliendo la ley. Pero cuando Jesús los confronta y realmente los lleva delante de su presencia, cuando les dijo el que de ustedes esté sin pecado, eso quiso decir, si alguno de ustedes nunca ha quebrantado la ley. Porque esa era la manera de estar libre de pecado, no quebrantar la ley. Si alguno de ustedes no ha quebrantado la ley, pues sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso les quería decir. Mas sin embargo, ninguno la arrojó, ninguno la tiró, porque todos habían quebrantado la ley. Por eso es que nosotros como humanos no podemos juzgar, no podemos señalar, no podemos condenar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos fallado. Nosotros mismos hemos cometido errores. Nosotros mismos hemos fallado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Hay un pasaje allí de la palabra del Señor que es bueno que lo veamos. Primera de Juan capítulo 1 verso 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está hablando porque todos de alguna manera
fallamos, cometemos errores, pero no podemos vivir permanente en el pecado. Si ya el Señor nos sacó de ahí, ¿para qué regresar allí? Como humanos fallamos. Por eso a diario, en la mañana, dele gracias a Dios por ese nuevo día. Al mediodía y todas las veces que tenga oportunidad. Pero a la noche, al acostarse, haga lo que el salmista David dijo: perdóname aún de aquellos pecados que me son ocultos. Porque no sabemos qué errores hemos cometido durante el día, con el pensamiento, con la mirada, con nuestros labios, con nuestras acciones. Pudimos haber hecho algo por alguien y no lo hicimos. Pudimos haber evitado algo y no lo evitamos. Entonces, quiero decirles que todos fallamos, pero cuidémonos del pecado, porque el pecado anda queriendo arruinar nuestra vida. Mire, el pecado lo ofrecen. El pecado se hace fácil. El pecado está en oferta siempre. Para lo malo, el hombre es bueno. Es más, desde el niño, ya desde el pequeño, ya se inclina más a lo malo que a lo bueno. Entonces, es tremendo esto. Entonces, cuando decía yo, cuando la Biblia dice, o cuando el apóstol Pablo dijo, por cuanto todos han pecado, quiere decir que todos habían quebrantado la ley. Pero también el mismo apóstol Pablo, apuntando al versículo del Romanos 6:23, que habíamos leído, que dice: porque la paga del pecado es la muerte, dice Pablo. Cuando dice la paga del pecado es la muerte, eso quiere decir, Pablo, que su quebrantamiento de la ley automáticamente le otorga la muerte al hombre. Automáticamente la ley le otorga la muerte. Mire, por eso es necesario que estemos cubiertos, que hay una garantía. Ustedes se acuerdan de el Génesis capítulo 12. Allá hay unos versículos de la palabra del Señor. El versículo 3 podría ser, y el versículo 4 del capítulo 12 del libro de Génesis, donde este hombre que es el patriarca, el padre de la fe, Abraham, Dios le dijo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y todas las familias de la tierra. Mire bien. Oh, gloria al Señor. Yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, esa es una bendición automática. Para que usted vea, cuando usted bendice a un hijo de Dios, cuando usted bendice al pueblo de Dios, cuando usted bendice a un siervo de Dios, va a haber bendición de parte de Dios para usted automáticamente. Pero si lo maldice, ojo, allí hay un problema. Hay gente, Pablo dijo, hay unos que están enfermos, dijo, espiritualmente, y otros ya han muerto. Se está refiriendo a los que habían maldecido a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. Cuando a mí me preguntan: ¿y usted qué opina de este hombre que sale aquí, que lo critican mucho de esto? Yo me reservo mi crítica, porque puede ser que sea un siervo de Dios que está siendo usado por el Señor y yo cometa errores. No soy nadie para juzgar. Dios se encargará en ese día si este hombre está mal o está bien. Usted bendiga los siervos de Dios, bendiga los ministros, no hable más de ellos. Podemos tener errores, puedan haber errores en los siervos de Dios, pero sabe una cosa, que le voy a decir algo: no le toca al pueblo juzgarlos, no le toca a usted señalar
a su pastor, no le toca a usted señalar a su pastor, juzgar a su pastor, criticar a su pastor, porque puede caer en una desgracia y esa desgracia es automática, aunque su pastor se ponga al frente, como lo hizo Moisés, dice la palabra del Señor, cuando María y Aarón criticaron su ministerio, criticaron su vida. Y Dios inmediatamente se fue contra estos dos para matarlos. Mas sin embargo Moisés se paró en medio. Pero esto no evitó a que María fuera llena de lepra. Entonces hay que tener mucho cuidado, aunque Moisés estaba en un error. Pero no, Dios no lo veía, el error no lo veía. Entonces usted critique a Dios, señale a Dios, ¿por qué no mata a este? ¿Por qué no juzga a este? Él es Dios y Él conoce y Él es el único que se debe de encargar de esto. Entonces hay bendiciones automáticas y cuando Pablo dice la paga del pecado es la muerte, es automática. Esa muerte espiritual es la muerte espiritual. El que vive en pecado es una muerte espiritual. Entonces no importa de quién es hijo ni quién sea, ni lo que haya hecho. Hay que salir del pecado, hay que buscar de Dios, hay que salir de ahí. Cuando Dios dice que sus pecados, oiga bien, cuando Dios dice en la palabra que sus pecados los separan de Él, está hablando de que el hombre ha quebrantado su ley. Porque el hombre al pecar se separa de Dios. Y entonces podemos llegar, como en Jueces capítulo 6. En Jueces, allí hay un pasaje donde Dios llama a Gedeón. Ustedes se recuerdan que cuando lo llama y le dice, mira, ve con estas tu fuerza, versículo 6, versículo 7, verso 6, desde allí en adelante de Jueces capítulo 6. Dios lo llama, varón esforzado, valiente, ve con esta tu fuerza y vas a salvar a tu pueblo de su pecado. Pero él no entendía, él no sabía que realmente Dios los iba a salvar. Él solo lo único que sabía es que los padres le habían contado historias maravillosas de Dios, pero que ahora vivían en desgracia, ahora vivían en pobreza, vivían en miseria. Ahora todo lo que sembraban y cosechaban los madianitas se los robaban. Pero Jueces capítulo 6 en el verso 1, allí dice la palabra del Señor, Dios hace ver que los madianitas le habían dado la espalda, es decir, los israelitas, el pueblo de Dios le había dado la espalda. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años y vivían miseria. Entonces a veces la gente no sabe realmente bajo qué consecuencia puede estar. Amado hermano, amado amigo, aquí en esta palabra lo que queremos descubrir es el pecado. No avergonzar a nadie, sino que cada cual reconozca si está en pecado, salir de allí. Si tiene solución lo que usted está haciendo, busque la solución. ¿Para qué vivir con una persona, digamos juntos, en fornicación, cuando usted puede arreglar ese asunto? Usted se puede levantar juntamente con esta persona y se van a un lugar y contraen matrimonio. Oh, pero es que nos seguimos conociendo, entonces sepárense. Vivan separados mientras se conocen, pero no practique la fornicación. No la practiquen. Yo se lo estoy diciendo en amor, basado en la palabra. Porque si Cristo viene y lo haya practicando la fornicación, eso significa que está en pecado. Arregle su problema.
Si está en adulterio y usted sabe que ese hombre está casado, o esa mujer está casada y tiene marido, pero usted se ha colado por allí, salga. Si usted quiere verdaderamente estar limpio, consagrado, abandone el adulterio. Si usted está haciendo cosas indebidas, ocultas, engañando, mintiendo, robando, estafando, es momento de reconocer. Y el Señor, en su gracia y en su misericordia, Él tiene el perdón para nosotros. Dios les bendiga. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de gran bendición para sus vidas. Si tienen alguna pregunta o petición, no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Bendiciones. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube, Fuente de Vida AIP, y Facebook, Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.